Muy buenos días. Seguimos aquí con la segunda parte de nuestro video para trabajar lo que son la introducción a las funciones en R. Como ya pudimos observar en la primera parte, estamos trabajando en introducción a funciones donde estamos viendo el uso adecuado de ellas por medio de funciones simples, si son trabajos que realizamos con las funciones que trae incorporadas R. Con las funciones anidadas, si utilizamos funciones como argumentos o parámetros de otras, con los procedimientos, si hacemos una tarea que requiere varios pasos y la combinación de funciones simples y anidadas, con los ciclos de trabajo o estructuras de control, si tengo que realizar una tarea de forma repetitiva y sobre todo si después se tiene que actualizar, cómo hacerlo de forma correcta. Y con estos ciclos de trabajo vimos tres casos. Un primer caso simple, donde hacemos una tarea bastante concreta, como lo fue sacar la raíz cuadrada de un vector de datos. Y las ventajas de trabajar el ciclo versus hacerlo de forma manual, también eso lo trabajamos. En los casos intermedios con los ciclos, vimos cómo yo puedo anidar dentro de un ciclo una función lógica del sí y hacer la suma de los valores que son, por ejemplo, múltiplo del 2. Además, también en otro caso intermedio, cómo obtener el promedio de los estudiantes de un curso utilizando un vector de los promedios donde voy a tener esas notas de cada uno de ellos y enlistar los resultados separados para cada participante. Y un caso complejo desarrollado con un ciclo de trabajo, como lo fue el cálculo de la tabla de amortización del préstamo. Entonces, hasta ahí quedamos en la primera parte de este tema. Vimos cómo obtener los parámetros, cómo con ellos calcular la cuota del préstamo, crear vectores vacíos para almacenar los resultados del ciclo, iniciar las variables o los acumuladores para ir almacenando el resultado, el último resultado, cómo hacer los cálculos y incorporarlos dentro de un vector que después van a llegar a ser los que se van a utilizar para crear la tabla de amortización. Hicimos un ejemplo aquí para 12 meses, pero igual ya vimos cómo podemos, cambiándole únicamente la cantidad de años a la cual yo quiero el préstamo, cambiar esta opción de trabajo. ¿Ok? Y hasta ahí quedamos. Bueno, lo último es que eso también lo pudimos exportar. Y hasta ahí quedamos y dividimos esta parte del caso especial de las funciones personalizadas, porque en R también se pueden crear funciones propias. Y esto va a permitir a ustedes resolver cualquier tarea. Va a depender de cada usuario hasta dónde va a querer llegar. ¿Por qué? Porque va a depender de su capacidad, de su compromiso con resolver la tarea, si la quiere resolver o si desiste de hacerlo, que la intención de nosotros es que empecemos a motivarlos a ustedes para generar esa capacidad de resolver cualquier problema. Esas funciones personalizadas son muy utilizadas porque es la que permite realmente automatizar las tareas propias, sobre todo si se sabe que en el futuro es muy probable que esa solución que usted está planteando llegue a ser nuevamente requerida. Entonces, lo mejor es tomar esa tarea, automatizarla en una función y ya después utilizar la función. Las funciones personalizadas es el caso más relevante de las funciones, ya que es un sello personal del científico de datos por haber creado su propia solución. Y va a depender de las labores y las destrezas
que ustedes desarrollen a lo largo de su carrera profesional, qué tantas tareas o qué tantas soluciones quieran desarrollar. Para ello, nosotros los vamos a capacitar para que puedan ser tantas como ustedes así lo deseen. Cuanto más pueda usted hacer, cuanto más problemas va a poder solventar y más dinero va a llegar a obtener, porque al final el científico de datos es contratado para la solución de problemas. Para crear una función personalizada, usted debe seguir una estructura en el orden que se le va a indicar. Son básicamente 4 pasos y eso es un poco lo que vamos a ver. Lo primero es que la función tiene que tener un nombre. Se debe indicar un nombre y asignarlo a una función para poderlo trabajar. Y entre paréntesis, usted va a indicar cuáles son el argumento o los argumentos que va a usar esa función. ¿Ok? Después de que usted ya le asignó ese nombre, entonces usted le asigna el nombre a la función, va a utilizar la función que se llama function y le pasa la lista de argumentos. Una vez que hace eso, abre la llave para incorporar los cálculos. Entonces, cuando usted va a crear el cálculo, ese cálculo al final es un procedimiento y en ese procedimiento tiene que utilizar todos los insumos o todos los parámetros que usted pasó por acá. Ok. Ya después de eso, lo que hace es indicarle la instrucción. En el cálculo usted indica la instrucción de lo que se debe realizar. El tercer paso es que usted va a llegar a mostrar el resultado de los valores que se generan en el procedimiento. Usted decide cuál quiere mostrar al final, ¿verdad? Entonces para eso utiliza la función que se llama retornar o return y lo que hace es que utilice la función y dentro de ella pasa como parámetro la variable que quiere mostrar. Para finalizar la función únicamente tiene que cerrar el corchet o la llave que abrió al inicio del procedimiento o de la creación de la función. Ok, entonces tengan esto aquí como estos 4 pasos como referencia para que en el futuro lo puedan incorporar dentro de la creación de sus funciones. Y ahora lo que vamos a ver es algunos primeros ejemplos de funciones personalizadas. El primer ejemplo es la suma de los valores pares. Entonces vamos a crear una función propia donde se va a hacer la suma de todos los valores pares tomando los valores que empiezan en 1 hasta un número que nosotros hayamos indicado, ¿verdad? Entonces, ese número n va a ser el único argumento que vamos a trabajar en esta función. Entonces, aquí está comentada todo lo que hemos hecho en la función para que a ustedes les quede de ejemplo inicial. Entonces, recuerden que el primer paso es nombrar la función. La función le vamos a llamar suma de partes. La vamos a asignar a utilizar la función que se llama function y dentro de ella un parámetro que va a ser n y n será el número final del rango que siempre va a iniciar en 1. Ahorita lo vamos a ver. Después de que yo creo la función y abro para iniciar el procedimiento, lo que tengo que hacer ahora es crear el cálculo. Entonces aquí vamos a utilizar el procedimiento que vimos ahora de obtener los números pares, que me haga un acumulativo de los números pares. Entonces el acumulado lo empiezo en 0,
ahora voy a iniciar el for, nada más que aquí en lugar de decirle 5, como en el ejemplo que vimos en la primera parte, ahora le vamos a decir n. ¿Y de dónde va a salir este n? Bueno, del parámetro que yo le voy a pasar aquí, ¿verdad? Entonces lo que va a decir es que vaya para cada elemento que está desde 1 hasta n, evalúelo uno por uno y si es par, súmelo, y si no, sigue adelante. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, se crea un ciclo de trabajo porque se debe realizar n veces el cálculo. Esta com estamos explicando que es la variable donde se va a guardar la suma de los números pares, el for para crear el ciclo, después aquí la evaluación para saber si es par, el residuo entre 2 debe ser 0, y aquí el acumulativo se va a ir acumulando la suma cuando i es un número par. Esta llave de aquí es para cerrar este if, y esta otra llave de aquí es para cerrar el for. Todavía no hemos cerrado la función, sino hemos cerrado el if y hemos cerrado el for. Todavía estamos en esta parte de crear el cálculo, ¿verdad? Y aquí este es todo el cálculo que nosotros estamos haciendo. Ahí ya lo finalizamos. El tercer paso que estábamos indicando ahí es que tenemos que decirle, vea que aquí yo estoy creando una variable que se llama accum y le estoy diciendo que al final, cuando termine la función, eso quiero que me muestre. Entonces dentro de return voy a utilizar esa función. Ese valor que se desea mostrar cuando dentro de la función return para poder visualizarlo cuando la función termine. Y ya que hice todo eso, lo último que hago es decirle que quiero mostrar y ya finalizo la función. Entonces tengo que cerrar esta llave, que esta llave sí pertenece a la función. Entonces aquí está el cierre de la función o la finalización. Solo se cierra el crochet de la función porque los otros crochet fueron cerrados en el proceso. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a llevarnos a R. Vamos a llevarnos toda la función comentada para que lo tengan ahí de insumo, ustedes de ejemplo, para que trabajen luego con ella. Y aquí la vamos a correr. Seguimos trabajando en el mismo archivo que traíamos de la primera parte. Y aquí simplemente copiamos toda la función con todos sus comentarios para que les quede ahí. La corremos y ya tenemos la función creada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me coloco en este corchet, vamos a ver. Ajá, si yo me coloco a la par de este corchet, vea que se me va a resaltar cuál es el que estoy cerrando. Entonces yo aquí me doy cuenta que este cierra el if, que este otro cierra el for y que este otro me cierra la función. Y esa es la forma que ustedes lo pueden identificar, porque si les hace falta un cierre de llave, la función no sirve. ¿Ok? Después de crear la función, aquí lo que hicimos ya fue cargarla y lo único que nos queda es utilizarla. Entonces aquí vamos a utilizar suma pares. Vamos a ver si se llama así. Sum pares, perdón. Sin A. Y lo que le voy a pasar es que quiero que empiecen 1 y terminen ¿cuál número? Dijimos en el ejemplo que nosotros hicimos fue 5. Entonces, el ejemplo que hicimos antes fue 5. Entonces vean que en lugar de hacer todo el procedimiento que habíamos hecho ahora, lo convertimos en una función personalizada y aquí podemos hacer las evaluaciones, perdón, todas las evaluaciones que nosotros queramos. Entonces, aquí yo le puedo decir que me diga cuál es la suma acumulada para 10, cuál es la suma acumulada para 100, cuál es la suma acumulada para 500, etcétera, etcétera. Y
de los números pares. Ok, ahí tengo ya los valores y esa es la forma de cómo, paso por paso, ustedes pueden crear una función personalizada. Ok. Entonces, después de crearla, lo que hacemos es utilizarla. Aquí están otros ejemplos con 8, con 10, con el 12, con el 10 dice que es 30, que es el valor que nos está dando aquí con esta segunda evaluación. Ok. Y bueno, aquí estamos diciendo que vamos a ver algunos otros ejemplos adicionales y la idea principal es que ustedes sepan cómo poder crear una función personalizada resolviendo una tarea, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la función creada completamente comentada. Voy a crear esa misma función, pero sin los comentarios para que la veamos, un poco más resumida, en concreto, qué es lo que hace. Lo único que voy a hacer aquí es eliminar todos los comentarios para que veamos la función en sí. Aquí no, este lo cerramos acá, este lo quitamos por acá y aquí vamos a tener ya la función creada resumida de qué fue lo que nosotros realizamos. Ok. Entonces, ven que aquí lo que hicimos fue creamos la función pares, que es una función que va a utilizar un argumento n. Va a empezar en un acumulado igual a 0, perdón, y por medio de la tarea del for va a replicar este ciclo n cantidad de veces. ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Va a ir a evaluar si cada elemento es múltiplo de 2 y si es múltiplo de 2 lo va a sumar. Cuando termine de hacer todas las evaluaciones que van a llegar hasta n, va a mostrar cuál fue el resultado final de esa suma. Vamos a hacer otra simple, que es una resta. Entonces le vamos a llamar resta, una función resta. Aquí como para mostrar otros ejemplos, entonces recordemos que yo lo que empiezo es diciéndole que va a ser una función que va a utilizar el argumento A y el argumento B, y aquí inicio la llave, ¿verdad? Siempre que inicie una llave, R me va a incorporar vamos a replicarlo para que lo vea. Siempre que inicie una llave, R me va a agregar la llave de cierre. Y yo le puedo dar Enter para después seguir haciendo lo demás. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un cálculo utilizando los insumos que yo hice por acá, que es el segundo paso. Después de que la nombro y pongo los argumentos, lo segundo es crear un cálculo. Y en ese cálculo le vamos a llamar result, de resultado. Y lo único que va a hacer es A menos B. Eso va a ser todo, la operación que va a hacer este cálculo. Y lo que vamos a decir es que me retorne resulta. Y ya tenemos aquí la llave cerrada, ¿verdad? Entonces paso número 1, nombrarlo, poner los argumentos. Paso número 2, crear los procedimientos o los cálculos utilizando esos argumentos. Paso número 3, decir cuáles cálculos quiero que me genere. Y paso número 4, cerrar la función. Entonces lo que hacemos es que lo corremos, no da ningún error, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa si yo no hubiera cerrado aquí la llave? Entonces cuando yo lo corro, me va a dar aquí un problema.
expresión incompleta porque me está haciendo falta la llave. Entonces yo vengo aquí, la incorporo, lo vuelvo a correr y ya el problema se solventó. Ok. Y lo único que queda es hacer uso de la función y pasar los dos parámetros separados por la coma. Entonces yo le voy a decir que a 10 le reste el 3 y utilizamos la función. Ok, entonces hasta aquí nosotros lo que hemos visto es un poco qué es esto de la función personalizada, cómo es que yo lo puedo construir. Vamos a hacer uso bastante intensivo a lo largo de todo el curso de esta forma de trabajo para que ustedes puedan desarrollar sus propios cálculos. Y todo el nivel 2 está destinado las primeras 3 semanas a trabajar este tema. Es un trabajo bastante arduo que tenemos que hacer para poder interiorizarlo y ver todas las opciones que podemos trabajar. Y lo que queda es empezar a desarrollar algunos ejemplos y ver cómo ustedes lo pueden trabajar, ¿verdad? Vamos para finalizar a hacer un último ejemplo. En este último ejemplo vamos aquí a calcular un descuento. Entonces, en este descuento, en la función descuento, lo que vamos a hacer es decirle que la función va a tener dos parámetros que van a ser las ventas y porcentaje. No importa cómo usted le llame, no importa cómo usted le llame a estas variables, pudo haber sido VP, pero aquí vamos a utilizar nombres más amplios. Y aquí vamos a decir que el descuento va a ser igual a las ventas por... Y aquí lo quiero que me retorne va a ser el descuento. Y simplemente, perdón, lo que después vamos a hacer aquí es al descuento vamos a pasar que se vendió 100 y se le va a hacer un 10% de descuento. Le vamos a hacer un 15, vamos a hacer un 15 sobre 145 para que no dé un dato tan exacto. Si yo quiero utilizar esta función y le doy correr, me va a dar un error porque me dice que la función descuento no existe. Si yo reviso aquí, la función que tengo cargada es la de resta y la de suma. Entonces, para poder utilizarla, tengo primero que correrla. Entonces, ustedes la van y la corren. Y una vez que la corren, ya la tienen disponible aquí para trabajar. ¿Verdad? Aquí en este espacio la tienen disponible para trabajar. Entonces, ahora sí la pueden utilizar. ¿Qué es la ventaja de hacer estas funciones? Que igual yo puedo trabajar con vectores. Entonces vamos a hacer aquí un vector de ventas. Y vamos a usar un sample que va a ir desde 10.000 hasta 50.000 y que me va a generar 10 datos. Ventas. Y voy a aplicar un descuento. Descuentos. Entonces aquí en descuentos va a ser igual. Vamos a utilizar un sample desde 0,10. Vamos a ver si nos deja. Vamos a hacerlo desde 10
hasta 40. Me va a generar 10 valores. Y lo voy a dividir entre 100. Después aquí vamos a ver qué genero en ventas y descuentos. Para que veamos los valores creados. ¿Verdad? Y después vamos a obtener un total de descuentos. Entonces yo puedo utilizar la función descuento y le puedo pasar de parámetro los vectores, ventas y descuentos. Y aquí lo que voy a tener es un vector de los descuentos. Para finalizar, lo que podemos hacer es crear un data frame donde voy a tener ventas, descuentos y total descuentos. Y ahí lo que estamos haciendo es ya creando la tabla de datos. Ok. Entonces lo que estamos diciendo es que a esta venta se le aplicó el 18% y este fue el total de descuento. Aquí también pudimos haber agregado un total. Ese total iba a ser igual a ventas menos total descuento. Vamos a ver si no lo genera. Ok, y ahí lo generamos. Entonces vean que yo también puedo crear aquí dentro un cálculo del data frame siempre que cree la función. Entonces yo tengo las ventas, tengo los descuentos, tengo el total descuento que lo creé con la función y genere un total. A pagar. Aquí puedo pagar. Ese es el total a pagar. Y para generar este descuento utilicé la función personalizada que acabamos de crear. Ok, entonces vean cómo la función personalizada le puede resolver las tareas. Después ustedes esa función de descuento la van a utilizar n cantidad de veces en el futuro. Entonces simplemente ustedes guardan este procedimiento y cada vez que lo ocupen lo van a llegar a replicar. Ok. Bueno, y eso es un poco las ideas que nosotros traíamos, los ejemplos adicionales que queríamos que vieran. Y como decíamos, en la siguiente clase lo que vamos a trabajar es mucho más ejemplos, ya que este es un tema pilar dentro de nuestro programa. Y buscamos que usted reciba una capacitación que le permita crear tantas funciones personalizadas como usted vaya requiriendo. ¿De acuerdo? Y bien, aquí terminamos nuestro primer nivel. El esfuerzo ha sido grande, pero para los siguientes niveles van a empezar a tener beneficios sustanciales por el buen manejo de todos esos temas a la hora de poder seguir nuestro trabajo. Por el momento eso sería, y cualquier duda, cualquier consulta, recuerden nuestros canales de comunicación. Seguimos conversando y no dejen de preguntarnos cualquier inquietud. Muchísimas gracias y hasta la próxima.